vídeo semanal de desarrollo personal para temas con discapacidad y estamos con Lucía. Vamos a abordar un tema que puede ser interesante para todos vosotros, que es el tema de la violencia, ¿no? En las relaciones familiares o dentro de la familia, concretamente cuando hay un niño o un hijo con discapacidad. O sea que el tema de cómo la violencia se da en la familia que tienen un miembro o un hijo con personas con discapacidad es sumamente un tema que no se trata mucho, no se aborda, y que es un tema que podemos abordar no solo desde de lo que es la violencia, ¿no? Y lo que podamos definir la violencia, sino los distintos modos de violencia que existen, ¿no? Concretamente, pues conocemos que la violencia física es la que más conoce todo el mundo, pero claro, hay otros tipos de violencia que a lo mejor no somos tan conscientes de que los ejercemos o de que los llevamos a cabo con nuestros hijos, pero igualmente existen, como por ejemplo la violencia psicológica o emocional, la violencia económica, la violencia sexual y la violencia simbólica. Y estos tipos de violencia no siempre son conscientes, ¿no? En los familiares, en las personas que lo hacen, y no porque las personas sean violentas, ojo, ¿no? Son manifestaciones inconscientes que muchas veces están provocadas también por el estrés o determinadas características culturales, familiares, y de cómo han manejado esa discapacidad, el desgaste también de la educación que genera tener un hijo con discapacidad, ¿no? Y por tanto, aquí vamos a entender violencia como esa conducta que puede hacer daño físico, psicológico a otra persona, o sea, que se le inflige un daño a su tema físico, psicológico o menoscabo también de sus aspectos morales, o sus derechos fundamentales, ¿no? Este es el concepto esencial de la violencia, ¿no? Es muy importante lo que hemos dicho, no tiene por qué ser de una manera consciente, pero es muy importante darse cuenta de que esas conductas que estamos llevando a cabo pueden ser consideradas violencia y están haciendo un daño que quizá no nos estemos dando cuenta en nuestro hijo o en nuestro familiar con discapacidad. Claro, por ejemplo, el primer tipo, la violencia física, que es la más conocida. Bueno, muchas veces el castigo, la utilización de la fuerza, golpes, pero hay la violencia física sutil también, que es que cuando mi hijo no me obedece le aprieto el brazo, lo someto físicamente, o a lo mejor uso algunas expresiones, ¿verdad? Que aunque sean también psicológicas, pero a veces el físico, nuestra mirada, nuestra manera, nuestras posturas también son muy veces agresivas para que nos obedezcan, porque no tenemos otros recursos para actuar, ¿no? La conocida, pero por otro lado pues está la violencia psicológica o emocional, que es pues aquella en la que quizá nos dirijamos a nuestro hijo disminuyendo su autoestima o no dando valor a sus actitudes o a sus buenas características, a sus virtudes. Y esto que Lucía comenta es sumamente interesante, porque lo observamos en nuestra cotidianidad, cuando trabajamos con familia, como a veces yo puedo asumir comentarios como familia. Si mi hijo tiene una discapacidad física o psicológica, yo puedo desde un punto de vista reforzar eso haciendo comentarios, ¿no? Tratando la de humillación, el humillación. control sigue siendo violencia psicológica, el aislamiento, el favorecer que tu hijo se aísle y que no mantenga contacto con otras personas por el motivo que sea. Tú no quieres que saque porque tiene una discapacidad, no quieres que haga esto, y estás ahí asumiendo la limitación de la discapacidad y sin querer estás violentando sus posibilidades y sus verdaderas capacidades, ¿no? Y eso es muy importante. Por otro lado está la violencia sexual, que esta pues consideramos que es importante definirla porque el abuso sexual en menores es utilizar a un menor como objeto sexual en una relación de desigualdad. El acoso sexual o el abuso sexual en menores no es simplemente el mantener relaciones sexuales forzosas, puede ser una caricia, puede ser un comentario, es pues utilizar al menor como un objeto sexual. Y esto nosotros lo vemos y se sabe, sobre todo los que vivimos en Occidente, en España específicamente, como muchos niños con discapacidad son víctimas, son dianas del abuso sexual, ¿no? Y
y muchas veces son víctimas por considerar este colectivo los abusadores, los pederastas. Son personas que generalmente van a abusar con aquellas personas más débiles o supuestamente más débiles o más vulnerables, y con esa psicología siempre son más víctimas, ¿no? Y por esa limitación. Y hay que estar ojo con eso, porque no es solo el abuso puro y duro de la sexualidad, sino también, como decía Lucía, en pequeños detalles, ¿no? Incluso psicológico, aproximaciones, y pasa incluso a veces a nivel familiar, ¿no? Con estos niños. Por otro lado, está la violencia económica, que la violencia económica es la que afecta a los bienes o a los objetos que el niño o la persona posee. Por ejemplo, pues romper sus cosas, escondérselas, no darle independencia económica, no permitirle pues, que tenga su propio dinero, sus propios ahorros, que pueda aprender a gestionarse. Al final es limitar pues, un derecho y limitar la posibilidad de que crezca y de que se pueda ser independiente. Pasa mucho, lo observamos en familias con discapacidad, que a veces incluso los hijos trabajando en lugares, en centros especiales para discapacitados, sin embargo, quienes administran ese dinero, quienes son ellos, ¿no? Y ellos no se dan cuenta que esa libertad económica, aunque tengan discapacidad, incluso aunque sea más severa, intelectual o síndrome Down, lo que sea, estas personas dándole libertad económica con vigilancia, con tutela, también es una manera de permitirle un desarrollo personal, ¿no? Y aquí podemos volver a la definición que hemos hecho al principio, que al considerar violencia como aquello que hace daño a otra persona, a lo mejor quitar un objeto a un niño o castigarles en un juguete, pues puede ser en algún momento pues una pauta de aprendizaje, una pauta de enseñanza, pero limitarle económicamente cuando te está pidiendo que quiere esa independencia o que quiere tener sus propios ahorros, le estás haciendo un daño directo e indirecto que a su dignidad, a su autorrealización, en definitiva, a que no se desarrolle como persona, y eso no va a ser bueno para su desarrollo. Y por último, quizá una de las más importantes en este colectivo, considero yo, es la violencia simbólica, que es toda aquella que lleva a naturalizar los prejuicios, a naturalizar la discriminación que sufren pues, las personas con discapacidad, justificando, pues, por ejemplo, que no quiera tener una relación porque tiene una discapacidad, o que no quiera irse de viaje con sus amigos porque tiene una discapacidad, o que le hayan insultado por la calle porque justificarlo con que su discapacidad. Y este simbolismo a veces está expresado en cosas muy cotidianas. Sí. Por ejemplo, hemos visto familias o personas o parejas de personas con discapacidad que casi se avergüenzan de esa discapacidad, tratando de tapar la discapacidad. Si le falta una pierna, simular que no lo... Fíjate, yo incluso en el plano personal, como discapacitado visual, muchas veces me he encontrado discapacitados que no, como que quieren disimular que ven, o no quieren que se les vea el bastón. Bueno, si usted es discapacitado y no ve, ande con el bastón, y si le falta una pierna, ande con su muleta. O sea que esas cosas son parte de asumir la discapacidad con naturalidad. Y muchas veces, si todo eso se reprime, si nos hacemos eco del prejuicio, estamos ejerciendo violencia de manera simbólica. Justificando la discriminación. Y en todos estos aspectos que queríamos trabajarlo de manera breve con vosotros, es para tomar conciencia tanto a especialistas como a padres en cuanto a la discapacidad, y es algo que queremos trabajar. Nosotros, para los que viváis aquí en Madrid, tenemos un curso el día 29 de junio en el Centro Comunitario Jardín sobre conductas violentas, ¿no? En contextos de discapacidad. O sea, vamos a trabajar esto con más profundidad, vamos a explicarlo un poco tanto a padres como a profesionales, porque lo consideramos sumamente importante. Sobre todo por las consecuencias de esta violencia, porque los niños son un colectivo vulnerable y los niños con discapacidad igual, y las consecuencias de esa violencia son mucho más dramáticas y mucho más drásticas que las consecuencias de una violencia física a un adulto, porque los niños están creando, están pues generando su idea sobre cómo se tienen que comportar, sobre cómo tienen que reaccionar. Entonces, pues puede llevarles a tener una baja autoestima, a sentirse tristes, a no saber relacionarse, a tener dificultades en las relaciones sociales, a aislarse. Claro, en definitiva, todas estas conductas violentas que no nos damos cuenta, o directas o indirectas, al final va a hacer que nuestros hijos sean más vulnerables, que estén menos preparados
para enfrentarse con la realidad, con posibles tipos de abuso, por lo que es muy importante reducir estas conductas, porque estas conductas violentas sí discapacitan, sí limitan el desarrollo personal. Así que nada, este era el tema que les queríamos traer hoy. Como siempre nos pueden escribir a info@psicodis.com o en nuestra página web sugiriéndonos temas, y bueno, si les gusta este tema, si lo consideran importante, lo comparten y se lo dicen lo pueden compartir, lo pueden comentar, y nosotros encantados, si nos sugieren otro tema también lo debatiremos. Así que muchas gracias, Lucía, y hasta pronto.